7 minutos. Fue retirada finalmente la apelación, quiere decir la reforma a la salud, la pasada, se hundió definitivamente en el Congreso y ahora el gobierno prepara un nuevo articulado, 47 artículos, ya con el apoyo de algunas EPS, desde el Congreso, desde el Capitolio. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, no va mal la reforma a la salud que construyó y radicó la exministra de Salud, Carolina Corcho, en el Congreso en febrero de 2023 y que se hundió en tercer debate en la Comisión Séptima el pasado 3 de abril, aunque el Pacto Histórico había apelado la decisión de archivo ante la plenaria del Senado, una figura que era inédita en el uso de la Ley Quinta, en el reglamento del Congreso. Pues este lunes los 4 senadores del Pacto Histórico e integrantes de dicha comisión radicaron ante la plenaria la carta en la que comunicaban el retiro de dicha apelación. El motivo, los acuerdos en los que estaría llegando el Gobierno Nacional y la CPS para la radicación de la nueva reforma. Esta nueva iniciativa, que tendría 47 artículos, sería radicada esta semana, incluso con mensaje de urgencia, ya que el gobierno busca que sea aprobada en este mes y medio. Sin embargo, ya hay voces críticas al proyecto. La senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libre, en representación de los 8 senadores que propusieron el archivo de la iniciativa de Carolina Corcho. Escuchemos. Esto no es lo que nosotros propusimos cuando solicitamos el archivo del proyecto de reforma. El texto conocido mantiene unos errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los esfuerzos técnicos adecuados. Néstor, el principal riesgo que consideran los congresistas es el tiempo. Quedan 34 días hábiles y 52 días calendarios hasta el 20 de junio. Y la realidad es que si el proyecto entra con mensaje de urgencia a las comisiones séptimas del Congreso, estas tendrán que competir con otras reformas, la laboral y la pensional, que podrían hundirse si no se debaten antes de esa fecha, Néstor. Pues va a ser muy interesante, aunque el gobierno dice ya hay acuerdo con la CPS, o por lo menos con algunas CPS. La doctora Ana María Vesga es la presidenta del gremio de la CPS, se llama ASEMI, la Asociación Colombiana de Medicina Integral. Doctora Vesga, bienvenida, muy buenos días. Néstor, buenos días para usted y todos los oyentes. ¿Es cierto que ustedes, la CPS, ya le dieron la bendición? ¿Ahí tienen un acuerdo ustedes con el gobierno nacional sobre la nueva reforma a la salud? No, Néstor, nosotros estuvimos reunidos con el gobierno semanas atrás, revisando puntualmente el rol de las EPS ahora transformadas en gestoras, las condiciones para su transformación y sobre todo las mayores claridades para asegurar que las EPS, continuando en el sistema, cumplan esencialmente lo que hacen hoy frente a los usuarios. Sobre esos que son 12 puntos del articulado, 12 artículos, las EPS representadas en sus gremios manifestamos la conformidad, pero esa no es la bendición a la reforma en concreto, sobre la cual también... Pero entonces, doctora Vesga, sí, acláreme, la conformidad, la aceptación de algunos de los puntos del articulado, ¿está en dónde? ¿Qué es lo que ustedes acordaron con el gobierno? ¿Cuál es el pedacito que acordaron? Bueno, nosotros específicamente trabajamos sobre cuáles son las condiciones para que las EPS actuales puedan transformarse en gestoras, como estaba el texto anterior. Solamente 3 o 4 EPS de las que existen actualmente en el sistema podrían hacerlo, entonces logramos ampliar ese espectro para que las EPS actuales puedan cumplir ese rol como gestoras. Segundo, había mucha confusión sobre los roles, sobre responsabilidades diluidas, entonces básicamente lo que se hace en esta redacción es aclarar que las EPS participan en la conformación de las redes, celebran contratos con la red de mediana y alta complejidad, hacen revisión y seguimiento al desempeño de los centros de atención primaria. Entonces afina y aclara que realmente la EPS pueda seguir haciendo una gestión integral de sus usuarios y que mantiene sus usuarios, porque tampoco estaba claro eso en la ponencia anterior. Lo que también es claro es que, relevadas del riesgo financiero, pues las EPS no seguiremos expuestas a la situación financiera que tenemos hoy de un sistema desfinanciado que se ha comido los patrimonios y que hace imposible para las EPS cumplir con sus indicadores. Doctora Vesga, ¿qué opinión tiene frente a lo que publicaron en las últimas horas 8 senadores de la Comisión Séptima que dicen que al final del día la reforma que pretende presentar el gobierno en los próximos días con reforma de urgencia tiene gran similitud con la reforma que se hundió? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de ver el texto, el borrador de los 48 artículos?
Sí, y coincidimos con esa opinión. El texto es un resumen, una versión acortada, digámoslo, de lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Mantiene buena parte de los temas que estaban allí contenidos. Nosotros tuvimos oportunidad de presentarle al gobierno también nuestras observaciones y nuestras alertas sobre muchos de los temas que hay ahí. Insisto, nuestra conversación se refirió a las funciones de las gestoras y su transformación en el nuevo modelo. ¿Pero ustedes apoyan las EPS, el nuevo proyecto de reforma a la salud? Por supuesto que el proyecto comprende, como reforma al sistema, pues compromete a muchos más. Creemos que la conversación tiene que darse, como no sucedió en los debates anteriores, de manera amplia con todos los actores, y que así como hubo un espacio con las EPS para afinar, acotar, mejorar las redacciones respecto de sus funciones, debe suceder lo mismo con el resto de los actores, porque en la forma como está redactado el proyecto, pues sí es en el resto de aspectos es la continuidad de lo que se aprobó en la Cámara. Pero fíjese que ahí estamos ante una situación que es curiosa, porque frente a ustedes, frente a la CPS, doctora Ana María, ustedes dicen sí, hubo los cambios que estábamos pidiendo y estamos de acuerdo, pero en el resto es básicamente más de lo mismo. ¿Cuál podría ser la posición de ustedes en torno a esto si al final se confirma lo que se ha dicho ayer incluso por el gobierno, de que se va a presentar este texto en los próximos días o en las próximas horas con mensaje de urgencia? ¿Estarían de acuerdo con el texto o no estarían con el texto? No, hay una realidad para las EPS hoy. Hay 26 millones de colombianos en EPS controladas por el gobierno. Y esto podría seguir en esa dirección. Para las EPS continuar hoy en la función actual, asumiendo el riesgo financiero de un sistema desfinanciado donde no se han tomado las medidas para financiarse correctamente, es imposible. Lo que nosotros le dijimos al gobierno, y no en esta mesa, se lo dijimos desde octubre del año pasado, queremos transformarnos en gestoras porque queremos seguir haciendo gestión de riesgo en salud y tenemos que relevarnos del riesgo financiero. Lo que tiene hoy en esos artículos la nueva propuesta funciona mejor para las EPS, pero desde luego la discusión sobre la reforma es amplia, corresponde al Congreso y tienen que estar todos los actores incluidos. Esa es nuestra única posición. Doctora Ana María Vesga, el exministro Alejandro Gaviria dijo que las EPS se traicionaron a sí mismas con el acuerdo al que llegaron con el gobierno nacional para esa parte de la reforma. ¿Qué opinión tiene frente a esta afirmación del exministro? Conocedor, usted lo sabe muy bien, del sistema de salud. Entiendo la posición del ministro, que además de todas las personas que hemos estado y conocemos el sistema, la base esencial del sistema de salud colombiano es el aseguramiento, y es lo que han hecho las EPS durante 30 años, asegurar. Entonces uno entiende que esta posición resulta difícil y contraria a ese principio cuando las aseguradoras dicen no aseguro más. Pero la posición también desde estas EPS, que repito, no tienen financieramente cómo seguir asumiendo como aseguradoras el riesgo de un sistema desfinanciado, pero que quieren permanecer en el sistema y seguir haciéndolo bien, es esta conversación que avanzó en un consenso. Queremos seguir haciendo agencias sobre nuestros usuarios, atención sobre nuestros usuarios, seguir atendiendo a nuestra población, seguir representándolos. Libérennos del riesgo financiero y hacemos lo que mejor hacemos en el sistema y para lo cual tenemos las capacidades. Entonces, entendemos y respetamos la posición del ministro y de todos aquellos que no lo entienden como una traición al principio del aseguramiento. Pero hay que entender también que este actor que se llama EPS ha asumido todo el riesgo financiero del sistema y hoy simplemente le está diciendo al gobierno, no puedo más. Sí. Doctora Vesga, perdóneme, María Camila, las EPS, las que aceptaron, las que están con el gobierno, ¿usted tiene el listado a la mano, Ricardo? Estos son ¿a los que firmaron? Sí. Sura, Mutual Ser, Cosalud, Salud Total, Capital Salud, Caja Copy, estas son las... La verdad es que, Néstor, si están ASEMI y Gestar Salud, ahí resume todas. Básicamente, el resto firman subsidiariamente, pero ASEMI, en resumen, reúne a las EPS del régimen contributivo y Gestar Salud las del régimen subsidiado. Entonces, pues las demás respaldan, pero ya están incluidas en los dos gremios. Por eso, pero surgió ahora este grupo de EPS que acompañan al gobierno en la nueva reforma a la salud. Eso que se ha interpretado, que muchas personas han interpretado que unas EPS, unas, no todas, terminan pactando con el gobierno, aceptando las condiciones del gobierno, se le vendieron al gobierno
¿Eso es cierto, doctora Vesga? Pues yo le haría la primera claridad, Néstor. Las EPS representadas en ASEMI y en Gestar Salud es el universo de todas las EPS. Entonces no estamos hablando de unas EPS. Lo segundo, no, lo que pasa es que nadie se ha vendido. Esta es una conversación que trascendió el escenario de lo técnico, de lo argumental y se convirtió en política. Entonces, o estamos con el gobierno o estamos en contra del gobierno, y esa es la lectura más simple. Estamos con los usuarios. Pero estas EPS que son algunos afiliados suyos, por ejemplo, usted está en el gremio suyo, está Sura, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué Sura está haciendo acuerdos con el gobierno por fuera del gremio? No, señor. Esta es una conversación que se dio con el gremio en la mesa, y las EPS que participaron en la mesa lo hicieron porque el gremio en su junta directiva las delegó para participar en la mesa. No, la conversación es gremial. Justamente esta mañana, doctora Ana María, está publicando EPS Sura un comunicado explicando por qué se suma a este acuerdo con el gobierno. Dice que afronta la peor crisis en 30 años de existencia, que pone en riesgo la atención para los pacientes. Pero quiero preguntarle por la segunda parte, que coincide con lo que usted nos señala. Dicen, es cierto que podemos tener coincidencias en torno a la transformación de las EPS, dice Sura, que es necesario, pero plantea una necesidad que no se ve hoy tan fácil, y es que el gobierno sume también a los pacientes, sume a los médicos, sume a los otros sectores para enriquecer la reforma. ¿De eso se habló en las mesas de trabajo con el gobierno? ¿Se tuvo la posibilidad de ampliar lo que vendría a futuro? Sí, y cuando nosotros tuvimos el primer espacio de acercamiento con la presidencia y sus delegados, planteamos que se llevaran a cabo 2 mesas, ambas abiertas, ambas públicas, con la participación de todos, una para hablar puntualmente de reforma y otra para hablar de los temas financieros. El gobierno decidió avanzar en esta conversación con las EPS con el compromiso de que abriría el espacio para los demás agentes, en el entendido de que los puntos que estábamos tratando en esa mesa se referían, como les he dicho, a las funciones de las EPS y su rol transformadas en gestoras. Sí. Y el segundo espacio, que es una mesa sobre temas financieros, iniciará, según se comprometió el gobierno, el 2 de mayo, y será una mesa amplia, como también se comprometió el gobierno. Sí, doctora Ana María, de esos agentes quiero preguntarle, porque fíjese que los 8 congresistas que hundieron en la reforma, el proyecto de reforma, dicen que no hubo concertación. Usted ha hablado de concertación, usted ha hablado de socialización en esta entrevista, y quiero preguntarle si parte de ese consenso allí están los pacientes, los usuarios, está la academia, está el talento humano. ¿A ellos les socializaron esos 47 artículos? No, y es que los 47 artículos recién se están conociendo. Como le digo, el espacio que tuvimos las EPS fue referido a los 12 puntos sobre los cuales de nuestras funciones, y el compromiso del gobierno era que iba a ampliar ese espacio para tener una discusión con el resto de agentes, y recién se conocen el resto de los artículos por los demás. Y lo que sigue ahorita es que pues este trámite en el Congreso tiene que tener esos espacios, y el gobierno así lo expresó en las mesas de trabajo. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil por los tiempos, realmente, doctora Vesga. Si esto se radica con mensaje de urgencia... es que esa es la presión, ¿no? Sí. ¿A qué hora se podrían adelantar consensos o adelantar audiencias públicas si lo que quiere el presidente... Estamos a mes y medio de que termine la legislatura. Quedan 12 semanas realmente. Quedan 12 semanas o menos. No, menos. Estamos a 6 semanas largas de que termine la legislatura. Queda muy poco realmente. Sí, el tiempo es corto, pero bueno, digamos que esto ya está en manos de los congresistas. Buscarán con ese mensaje de urgencia acortar el número de debates, pero repito, llegamos nuevamente al Congreso. Y eso es lo que veremos que pasa en los próximos días. Y está anunciando la directora del gremio de las EPS que vendrán mesas técnicas y algún nivel de socialización y de intentos de consenso alrededor de una nueva reforma a la salud, tal vez modificada, tal vez atenuada, que quiere el gobierno nacional. Todavía no conocemos ese texto. Estoy diciendo que así debería ser, Néstor, que esperamos que haya esos espacios, sí, señor. No, pero el gobierno se comprometió. Sí, usted dice que vienen mesas técnicas. Entiendo que eso es un acuerdo con el gobierno. El gobierno se compromete. Sí, y vienen mesas técnicas que arrancan el 2 de mayo. Vale, 2 de mayo es pasado mañana. Gracias, doctora Vesga. ¿Le puedo anticipar, Néstor? Señor. Que es altamente probable
que el acto central de